Le platicaba ayer de esta terrible situación, pues de un niño que falleció, que se confirmó por parte de las autoridades, un niño que falleció por riqueza, dos hermanitos pues también con esta enfermedad que hasta el día de ayer tenemos información que seguían hospitalizados. Y entonces yo le decía que hay una situación pues grave de riqueza en Sonora y es importante aclarar cualquier duda que tenga. Vamos a dejar las frases de los abuelitos un momento y quiero que por favor participe en cualquier duda que tenga sobre riqueza. Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto al doctor Alejandro González Mares, es infectólogo pediatra. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Karina, buenos días. Buenos días, gracias por atender. Acá andábamos haciendo tiempo para no perder la oportunidad de platicar con usted, doctor, porque es un tema, aunque ya lo hemos hablado, doctor, queremos insistir sobre este tema de la riqueza y recordarle a nuestro auditorio pues todas las medidas que podemos tener, pero sobre todo también recordar pues qué es la riqueza, cómo se contagia, cómo se da esta enfermedad. Si nos puede compartir, por favor. Claro que sí, Karina. Pues mira, la riqueza es una género de bacterias que pueden dar diferentes enfermedades. La que a nosotros nos importa mucho aquí en México son los tifus y las fiebres manchadas. Ajá. Nosotros en Sonora tenemos riqueza rickettsii, que es transmitida por un vector que es una garrapata café, que se llama Ribicephalus sanguinus y que la gente la reconoce perfectamente como la garrapata, y que cuando están en su etapa después del nacimiento, que es la etapa de ninfa, cuando no ha alcanzado la madurez sexual, se le denomina guinas popularmente. Bueno, estos son los vectores, estos son los artrópodos transmisores de la bacteria que se llama Rickettsia rickettsii y que puede dar fiebre manchada, que muy comúnmente la conocemos como rickettsiosis. Es una enfermedad letal si no se le trata a tiempo, es una enfermedad mortal, es la infección más letal que tenemos en México. Es decir, ¿por qué más letal? Porque en algunos municipios, incluso 2 de cada 3 infectados se han documentado que han fallecido, sobre todo en municipios pequeños, Ajá, donde el acceso a la salud es limitado. más bajito. Sí. En ciudades más grandes como en Ciudad Obregón, como en Hermosillo, como en Nogales, la letalidad está alrededor entre el 7 y 8%, es decir, casi se va a morir 1 de cada 11 o cada 12 infectados. Sí. De todos modos, es muy alto. Si lo comparamos con otras enfermedades, incluso COVID no tenía una letalidad tan alta. Sí. Sí tuvo una mortalidad alta COVID porque fallecieron muchas personas, Ajá. pero no fallecieron tantos proporcionalmente a las personas. Al número de contagios. Al número de contagios. Y por ejemplo, si es de 27, 28, decía ahorita 1 de cada 12, el COVID, por ejemplo, ¿cuáles eran los números o la estadística? Es como Sí, para decir que es más letal, pues. La letalidad al final fue menor al 3%. Ok. Entonces, sí, por eso decimos que riqueza sigue siendo la infección más letal que tenemos en México. Ninguna otra infección mata a tantos infectados. Doctor, yo quisiera hacer una pausa antes de seguir con el tema para identificar, porque ayer justo me preguntaban, Karina, cuál es la diferencia y que la gente también insistir que no todas las garrapatas portan este vector o esta bacteria, pues, porque no todas, es decir, si te picó una no significa que ya tengas riqueza o fiebre manchada. Yo me gustaría aclarar. Y la diferencia entre una garrapata y una guina, ahorita usted decía, bueno, es la garrapata, pero pues ya cuando está... Garrapata joven. La garrapata joven y la guina es la pues ya en edad adulta, la gris que vemos. Al revés, la guina es la etapa joven, es la etapa de ninfa. La cafecita. Yo siempre me confundo. La garrapata café es la etapa adulta, esa es la etapa donde sexualmente ya alcanzó su capacidad de reproducción, así es. Uh-huh. ¿Y la gris? ¿La gorda? Así ajá. Ok, es que mira, que en algunos lugares le dicen garrapata café o garrapata gris a la etapa grande y la etapa de adulta. Y la muy pequeñita, la que a veces tiende a ser rojiza. Sí, esa. Le dicen
Ajá, le dicen guina, que es la etapa de ninfa. Yo creo que es una cuestión de, porque he visto que hay una confusión, entonces, porque de pronto unos le dicen guina a la gris y luego garrapata a la otra, etcétera. Entonces nos vamos a quedar con esto. Sí. Repetimos, la chiquita, la cafecita, la chiquita, es la guina. La guina, ajá, es la etapa de ninfa, es una etapa todavía de garrapata joven. Es joven, ajá, y ya la gris es la etapa adulta. Sí, Ok. que esto no tiene nada que ver con la transmisión o no. Exacto. Incluso etapa joven pueden ya transmitir la riqueza, porque la garrapata gestante, la garrapata que va a poner huevecillos y que tiene la infección por la riqueza, es capaz de transmitir a través de sus ovarios, a través de los huevecillos, las garrapatas, y pueden nacer garrapatas infectadas. Ajá. Eso es muy importante. O sea, ya garrapatas bebés ya con el vector, claro, o con la enfermedad, pero nosotros no podemos detectar pues cuál es la garrapata que tiene pues el vector o la bacteria, así se le dice, ¿no? No. Uh-huh. Por la forma, la morfología de la garrapata es exactamente igual a una garrapata saludable. Y el Centro Entomológico del Estado de Sonora tiene un estudio muy importante donde analizó más de 24,000 garrapatas de todo el estado y encontró o estimó que aproximadamente el 4% de las garrapatas podrían estar infectadas. Es decir, si nos muerde una garrapata, hay 96% de posibilidades de que la garrapata sea una garrapata saludable. Ok, pero ese 4% es un riesgo inmortal. Es un riesgo, así es. Entonces, siempre debemos estar muy atentos a si ha habido casos de rickettsiosis en nuestra misma colonia, incluso en nuestra misma cuadra, con algún vecino o ya en nuestra misma casa. Sí, que ahí se tiene que hacer un cerco epidemiológico precisamente porque si le mordió a alguien, bueno, es también ahorita aclaramos mordedura o picadura, ¿no? Y hay más posibilidades de que haya otras garrapatas que estén con este vector. ¿Es correcto que diga vector, doctor, o infectadas? El vector es la garrapata. Okay. La garrapata es quien lleva o transporta la bacteria de la riqueza. Ok, es bacteria, perdón, corrijo, es bacteria. Yo le digo que uno aprende siempre y hay que tener la disponibilidad para hacerlo. Ok, pasamos entonces a, ya explicamos cómo se puede contagiar y que no todas las garrapatas, pero pues un factor de riesgo es si te picó una, pues hay que descartar que no tenga la bacteria. Entonces, ahí ya existe un procedimiento. ¿Qué hay que hacer, doctor, o en qué podemos estar atentos? Y cómo prevenir o detectar, porque veíamos en el caso también de este niño, estos niños, que los papás aseguran que hubo un mal diagnóstico. Y yo decía que desde hace tiempo se está trabajando al ser una enfermedad pues endémica, en aprender todos nosotros para que no pasen días y no recibamos atención, pero también el personal médico que nos atiende, que pueda identificar y no confundir la rickettsiosis o la riqueza con otra enfermedad. Sí, Karina. La rickettsiosis es una enfermedad que hemos estado viendo algunos picos de forma cíclica. No todos los años se presenta con la misma intensidad, con la misma fuerza. Tuvimos una reducción muy importante en los casos de rickettsiosis durante los 2 años que estuvimos encerrados por la pandemia. Ajá. Porque había pues menos exposición de las personas hacia el vector, hacia el artrópodo, que es la garrapata, y eso se disminuyó mucho los casos. Pero desde siempre la Secretaría de Salud del Estado de Sonora ha estado preocupada y por muchos años, ahorita no he visto ningún espectacular, pero de repente ha habido otros momentos donde en los camiones podemos ver publicidad con información acerca de la riqueza. Hemos visto espectaculares en la ciudad donde también viene información para que las personas también lo tengan siempre presente y para que una persona que tiene fiebre de más de 2 días y que no tiene ningún otro cuadro clínico que explique la fiebre, es decir, no trae una infección de oído, no trae una infección de garganta, si solamente tiene fiebre y comienza, si tiene más de 2 días de fiebre, hay que acudir con un médico si no se tiene otro cuadro que lo explique como un cuadro catarral, por ejemplo. Sí. Pero si esa persona puede presentar un exantema, que es la aparición de múltiples puntilleo rojo en todo el cuerpo, que no respeta
afecta a las palmas de las manos ni las plantas de los pies, si comienza a presentar sangrado a cualquier nivel, si comienza a presentar hinchazón de manos, de pies, de ojos, es inmediato la urgencia para acudir a atención médica. Okay. Y sobre todo si una persona considera que está en riesgo de tener rickettsiosis porque en efecto le picó, estuvo en contacto con... tuvo contacto o ha visto garrapatas alrededor de su colonia o en su misma casa, siempre hay que tener bajo sospecha la enfermedad. Y se puede hacer un análisis de sangre muy rápido, que es una biometría hemática en tiempos de coagulación, para ver cómo está, y electrolitos también se aconseja desde el inicio, pero con la pura biometría podemos ver si hay elevación de los glóbulos blancos, disminución de plaquetas. También el clínico, el médico, se puede orientar y pensar en rickettsiosis. Sí. ¿Con qué se puede confundir la rickettsiosis, doctor? ¿Con qué otra enfermedad? Con muchas enfermedades al inicio, porque no tiene síntomas específicos. Al inicio son síntomas que pueden presentarse en varias enfermedades. Los síntomas iniciales de la ricketsia son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, dolor abdominal. Entonces uno podría pensar que está cursando con algún virus hasta pasajero o algún virus gastrointestinal que también hay en esta temporada. Pero lo que ya me prendería los focos de alarma sería que la persona comience con un muy sutil al inicio exantema, que es así ese puntilleo. En las diferentes partes del cuerpo, pues. En diferentes partes del cuerpo. ¿El sangrado también decía usted? También el sangrado de nariz. O sea, por más común que pueda parecer un sangrado de nariz o de encías en algunas personas, sobre todo en algunos niños, que se pican mucho la nariz, siempre es importante acudir al médico si ese niño está sangrando y ha estado presentando fiebre, porque podría tratarse de una rickettsiosis. Doctor, ¿por qué particularmente niños son los más afectados, más que los adultos? No tengo la estadística en este momento oficial de la Secretaría de Salud. Sé que iban cerca de 40 muertes, recuerdo que iban 38 y ya ahorita revisamos el dato, Ernesto. Voy a cotejar bien el dato ahí con la Secretaría de Salud, pero ¿por qué son principalmente niños menores los afectados? Usted que es pediatra. Bien. Existen muchos determinantes biológicos que pueden generar una mayor exposición en ciertos grupos etarios. Algunos años hemos observado, como bien dices, que es más afectada la población pediátrica, que puede estar principalmente en la calle, jugando descalzos, teniendo contacto con perritos de la colonia con los que juegan, y que estos perritos podrían tener este ectoparásito que es la garrapata, y entonces es más riesgo para que sean mordidos. También en otros años hemos visto que el grupo etario más afectado ha sido los adultos jóvenes, adultos que están entre los 18 y los 26 años. Probablemente también porque de repente tienen mayor riesgo exposicional al ser personas que trabajan, sobre todo en lugares al aire libre o que están en contacto, pues, o más potencialmente con garrapatas. Hay que recordar que no siempre las garrapatas están en los perritos. Estamos acostumbrados a verlas en los perritos, pero una garrapata adulta, una vez que se alimenta y se llena por completo, puede tardar hasta 48 horas prendida al perrito para alimentarse y satisfacer sus necesidades. Y luego se baja. Una vez que está llena, se baja y se va a la tierra, se puede ir a un rincón de nuestra casa. A la ropa, a la cama, a la pared. Sí, y ahí puede permanecer por lo menos 3 semanas sin volver a necesitar alimentarse. Al perro, Por lo tanto, la gran mayoría solamente se suben a los mamíferos cuando se van a alimentar, pero es decir, la gran mayoría viven, pues, en la tierra, en otros lugares, así es. Porque solamente mientras
tengan la necesidad de alimentarse se van a acercar a los mamíferos. Ay, tengo muchas preguntas, doctor, pero a ver, vamos con respuestas cortas antes de que esto se nos acabe el tiempo. ¿Es mordedura o picadura? Es mordedura porque Mordedura. la garrapata, sí, Muerde. la garrapata tiene hocico, tiene boca. Ok, tiene hocico. Muerde. Entonces, es este ectoparásito. El tratamiento tiene obviamente un tratamiento. Sí. Comprende cuánto tiempo, es decir, tiene cura si se trata a tiempo. Claro No que puede sí. ser letal, Sí. o sea, puede salvar la vida a la persona, por supuesto. Hemos observado, Karina, el Hospital Infantil del Estado de Sonora, a través de la coordinación del doctor Álvarez, eminente epidemiólogo de ahí, Uh-huh. y en conjunto con un gran grupo de médicos clínicos de ahí del Hospital Infantil, han hecho muchas publicaciones al respecto. Ellos, en una de esas publicaciones, es muy notable cómo encontraron que la curva de letalidad comienza a partir del día 6 en adelante sin recibir tratamiento. Es decir, toda persona, niño o adulto, que comience con fiebre y que se le comience a dar tratamiento en los primeros 6 días, podemos decir que tiene una sobrevida del 100% prácticamente. Pero el problema es que a veces nos llegan pacientes que tienen 11 días con fiebre, Caray. 14 días con fiebre, Sí. porque algunos sí acudieron al médico, pero a veces El mal recibieron diagnóstico. tratamientos para otras cosas. Exacto. A veces se confundieron los diagnósticos y se les dio tratamiento a veces para COVID, a veces para Sí, influenza. y se perdió ahí el tiempo, para doctor, diarrea. ahí se pierde. De verdad Se tiene pierde que el ser. tiempo. Yo digo que esto hemos aprendido, a mí me tocó hace muchos años pues conocer al doctor Álvarez y yo creo que es algo en lo que hay que insistir porque mucho tema ha sido mal diagnóstico, falta de información también hacia la población. Tiene que haber una campaña más intensa de difusión por parte de la Secretaría de Salud, de información, de aclarar dudas que van saliendo y que creo que esto sí, el tratamiento, muchas de las personas llegan después del 7º día de tener síntomas y ya es cuando prácticamente no hay mucho que hacer. Entonces, ¿y el tratamiento cuánto dura, doctor? ¿Cuántos días comprende el tratamiento? Claro que sí. ¿Y es medicamentos, son estadio, pastillas? Pero es un tratamiento que es incluso muy económico y Ajá. está al alcance siempre en los hospitales. Okay. El que más utilizamos es la doxiciclina. Uh-huh. Existen otros tratamientos, pero con menor eficacia, que Sí. puede ser el cloranfenicol, que puede ser la tigecyclina, pero la doxiciclina es un tipo de tetraciclina. Uh-huh. Todos estamos familiarizados con ella porque, pues, sobre todo a los adultos, nos sonarán algunas marcas comerciales como terramicina trocisco, Sí. como acromicina, que eran medicamentos que se usaban desde hace muchos años. Uh-huh. Pues la garrapata sigue siendo muy sensible, la riqueza sigue siendo muy sensible a estos tratamientos y por lo tanto siguen siendo uno de los antibióticos Sí. de primera línea. Okay. El tratamiento dura en promedio 7 días. 7 para días. las formas leves donde se encuentra la garrapata, cuando se encuentra la riqueciosis de forma temprana, pero cuando una persona se encuentra con necesidad de hospitalización y puede requerir incluso de terapia intensiva, Sí. el tratamiento Pues dura más lo días. llevamos, sí, hasta de 14 a 20 días. Doctor, Pero, tengo muchas preguntas, pero ya tenemos que terminar. Karina. 2 para irnos y rapidito, por favor. Nos preguntan, ¿quedan secuelas después de presentar riquecia? Y ligamos la otra pregunta, porque somos un espacio socialmente responsable y que protege también a los animales. Hemos visto que se sataniza luego de que hay un caso de riquecia y hasta se han matado o quemado perritos por el simple hecho de pensar que tienen guinas y garrapatas y todo esto, y que son portadores de riquecia, es decir, que el animal, el perrito tiene riquecia. Si nos puede explicar, por favor, estos dos comentarios. Bien, primero, el perrito es solamente un eslabón en la cadena de la infección de garrapata. Es siempre muy importante identificar, y ya se ha hecho en el pasado, de una campaña de exterminio masivo. Hace más de 10 años se realizó en una comunidad de la costa de Hermosillo, tratando de eliminar a los perritos, pero se observó un pico en la incidencia de casos de rickettsiosis, porque la garrapata, al no tener al perrito, pues andaba en la tierra, se va a buscar alimentarse de otro mamífero, uh-huh, entre ellos los humanos. Entonces esa no es una forma de acabar con la garrapata.
exterminar a los perritos definitivamente no tiene utilidad, podría ser contraproducente. Y los humanos seguimos siendo los huéspedes accidentales. El huésped que va a buscar más la garrapata siempre va a ser al perro, más que al humano. Okay. Y por otro lado, de las secuelas que pueden quedar de rickettsiosis, sí puede haber en las formas leves de la enfermedad. Cuando se trata a tiempo, podemos decir que no queda ninguna secuela. Okay. Pero cuando una persona ya tiene sangrados por la nariz, por las encías, también puede tener sangrados internos, a veces a nivel pulmonar, a veces a nivel cerebral o a nivel intestinal. Cuando hay sangrado cerebral, este sangrado se presenta inicialmente como unas microhemorragias y sí puede generar una secuela neurológica para siempre. O sea, es consecuencia derivado de todo esto. Derivado de la gravedad Híjole, de la enfermedad. De verdad, mucho que aprender, mucho que hablar. Doctor, ¿en qué teléfono lo contactamos para consulta? El doctor es experto, pues, infectólogo, pediatra. Estoy a la orden, al WhatsApp, al 6621-705350 y mi consultorio en el Hospital San José es el 6621-090-524. Muy bien. Doctor, yo le agradezco mucho nos haya tomado esta llamada. Estaremos en contacto, por supuesto. Y bueno, que tenga bonito día. Gracias, doctor. Muy buen día para servirle. Abrazo. Ahí está el doctor Alejandro González Mares.